7 cosas que debes abandonar para un milagro transformador en tu vida espiritual revelado por Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Los gritos de los hebreos resonaban con fuerza en Egipto. Atrapados bajo el peso de la opresión faraónica, el pueblo de Israel clamaba a Yahvé, su Dios, quien había hecho un pacto con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La noche caía sobre su sufrimiento, y el eco de sus quejas llegaba hasta las alturas del cielo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, soportaremos este yugo? Suspiraban las madres mientras sus hijos lloraban, las manos cansadas de trabajar, los corazones agobiados por la desesperación. Pero en medio de esa oscuridad, un hombre, Moisés, se preparaba para cumplir una misión divinamente ordenada. Había sido criado en la casa del faraón, disfrutando de los lujos del palacio, pero el llamado de su pueblo oprimido pesaba en su corazón. Era un hombre marcado por el sufrimiento ajeno, y cuando vio a un hebreo maltratado, la rabia llenó su ser hasta que tomó una decisión fatídica. Sin embargo, fue después de escapar hacia el desierto que la verdadera historia comenzó. Una mañana, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, el milagro sucedió. Una zarza ardía en el monte Horeb, consumida por el fuego, pero no se consumía. Intrigado por el fenómeno, Moisés se acercó y oyó una voz que lo llamaba por su nombre: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Con asombro, escuchó la declaración del Altísimo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor por causa de sus opresores. Ahora, el Dios de sus padres lo enviaba a liberar a Israel. Años de privilegio en el palacio parecían insuficientes ante tal tarea. Temía que su voz tambaleara y que su argumento no fuera comprendido. Pero Dios le prometió: yo estaré contigo. Con su corazón aún temeroso, Moisés aceptó el desafío, dejando atrás su antigua identidad. La fe comenzó a brotar en su interior, aunque llena de incertidumbre. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con valentía, Moisés se presentó ante el faraón, su corazón latía con fuerza. Deja ir a mi pueblo, dijo con resolutez, llevándoles el mensaje del Creador. Pero el faraón endureció su corazón, y la lucha comenzó. Dios mostró su poder a través de plagas que, envueltas en misterio, desafiaban incluso la misma naturaleza. Sangre, ranas, piojos, cada plaga era un grito de advertencia, un llamado a la libertad. Los hebreos observaban, entre el temor y la esperanza, sintiendo que la liberación era posible, y el terror de la esclavitud comenzaba a romperse, y así, llegó el día en que el mar se abrió, un milagro que resonaría por generaciones. Cada hebreo, al cruzar, sentía la inminencia de un nuevo comienzo. Pero había un reto: ¿podrían dejar atrás los grilletes de su pasado? La historia les había transformado, pero el camino hacia la promesa estaba lleno de desafíos. ¿Sería suficiente su fe para resistir los ecos del pasado? Con cada paso en la tierra seca, la expectativa se llenaba de potencial y esperanza. La jornada hacia la libertad había comenzado, y la revelación de un Dios que nunca falla se iba perfilando en el horizonte. Mientras los israelitas cruzaban la tierra seca, un silencio reverente se posó sobre ellos. Cada paso resonaba como un eco de libertad. Moisés, a la cabeza, sintió el peso del destino sobre sus hombros. Su mente iba y venía, recordando las palabras de Yahvé: yo te he constituido como un Dios ante Faraón. Pero ahora se enfrentaba a un nuevo desafío: guiar a su pueblo hacia la promesa mientras lo que habían dejado atrás aún les llamaba. Las aguas del Mar Rojo se cerraron con estruendo detrás de ellos, un sellado divino sobre su antiguo cautiverio. Sin embargo, la libertad conllevaba su propia batalla. Mientras avanzaban por el desierto, las quejas comenzaron a aflorar. ¿Qué comeremos?, clamaban los hombres y mujeres cansados. ¿Dónde está el agua?
Preguntaban los niños, sintiendo el calor abrasador del sol del desierto. Las noches eran llenas de estrellas, pero los corazones estaban inquietos. Moisés, sintiéndose más como un líder de rebaño que como un profeta, se arrodilló ante el Señor, buscando dirección. Y así fue como el maná comenzó a descender del cielo, como pequeñas escamas blancas que cubrían el suelo al amanecer. Esto es el pan que el Señor ha dado, proclamó Moisés, y la asombro hizo eco por el campamento. Sin embargo, la tentación de recordar los banquetes en Egipto era un susurro persistente en los corazones de muchos. Días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La indomable necesidad de la carne hizo brotar murmullos, y su corazón se desgarró por el clamor de aquellos que anhelaban las cebollas y ajos que habían dejado atrás. Moisés, en su abatimiento, elevó sus brazos al cielo. «Señor, ¿por qué has traído a este pueblo al desierto?», clamó. La voz del Altísimo resonó, prometiendo: «Yo les daré carne, y aquellos que cuestionan volverán a considerar mi poder». Y sucedió que una bandada de codornices cubrió el campamento por la tarde, y el olor a carne asada llenó el aire. Pero dentro del corazón de muchos, la fe comenzó a debilitarse. «¿Por qué no nos dejaste en Egipto?», gritaban con desesperación. El recuerdo de lo viejo los mantenía encadenados, a pesar de las maravillas. Así, el tiempo avanzó, moldeando a los israelitas en el desierto. Una nube de sombra durante el día y una columna de fuego por la noche guiaban su camino, recordándoles que el Señor estaba con ellos. Cada paso era parte del molde divino, y una nueva identidad se forjaba entre los desafíos. Los mandamientos del Señor fueron escritos en tablas de piedra, revelando el carácter de un Dios que deseaba que su pueblo fuese santo. Mientras tanto, en el monte, el rostro de Moisés resplandecía con la gloria de Dios, mientras regresaba con verdades que transformaban vidas. Pero el pueblo, aún inmaduro en su fe, se hizo un ídolo de oro para adorarlo en su ausencia. El enojo del Señor ardió, y la ira de Moisés estalló cuando vio la corrupción de su pueblo. Rompió las tablas, pero el amor de Dios no se ejercitó en el juicio definitivo. Modelar la fe en medio de pruebas no era solo un acto de poder, sino un proceso de transformación. La desconfianza se enfrentaba a la verdad, la desesperanza deseaba ahogar la fe. Entre murmullos y oración, una revelación iluminaba el camino: «¿Qué les hará permanecer en mi promesa?». Y así, Dios continuó llevando a su pueblo al desierto, no solo para llevarlos a una tierra prometida, sino para cumplir su propósito en sus corazones. La historia de su liberación apenas comenzaba, y aún había más que revelar en el plan soberano de Dios. Un nuevo pacto aguardaba, y con cada milagro, el eco de la fe verdadera se levantaba entre ellos. ¿Sería la próxima etapa del viaje el cumplimiento de las promesas, o la prueba final de confianza en el Dios que siempre provee? La respuesta se dibujaba a la luz de un nuevo amanecer. El campamento de los israelitas seguía su camino, cada día un relato lleno de desafío y revelación. A medida que avanzaban en la vasta extensión del desierto, el cansancio comenzó a marcar no solo sus cuerpos, sino también sus corazones. La gloria de Dios se manifestaba, pero la incertidumbre y la queja parecían enraizarse. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Moisés se alejó de la multitud, buscando un lugar de quietud. En la soledad, el sonido del viento lo envolvía como un susurro divino. ¿Por qué aún duden, oh Israel? El peso de su misión pesaba sobre él, pero el llamado del Señor resonaba en su interior. Te he llamado para guiar a un pueblo hacia la libertad, hacia la promesa. Mientras regresaba al campamento, divisó a una multitud reunida. Un grupo de hombres discutía con vehemencia y el ambiente estaba cargado de tensión. «No podemos continuar sin más que maná», decía uno de ellos, con los ojos llenos de desafío. «Necesitamos carne, sabor, sustento verdadero», se quejaba otro. Moisés se acercó, notando la rebelión en sus rostros. «Hijos de Israel, ¿acaso olvidaron las maravillas que el Señor ha hecho en nuestro favor? ¿Olvidaron la plaga de Egipto, la liberación de nuestras cadenas?». A su voz, algunos murmuraron aún más, señalando las pérdidas y anhelos que les habían sido robados. Dios, en su infinita misericordia, hizo eco en la mente de Moisés. Entre ellos había un anhelo más profundo, una búsqueda de conexión y comunidad que iba más allá de lo material. «Les he provisto el pan del cielo»,
dijo Moisés, pero quizás, para ver mi poder, deben entender lo que les retiene de la verdadera libertad. En ese momento, la voz del Altísimo resonó en su espíritu: Moisés, habla al pueblo y diles que deben abandonar lo que les pesa, lo que les ata, para que puedan ver mi gloria en el milagro. Fue una revelación que encendió su corazón. Con una energía renovada, Moisés se volvió hacia el pueblo y les gritó: escuchen, oh Israel. Antes de que busquen lo que desean, debes abandonar lo que les impide recibir lo nuevo que el Señor quiere darles. Debéis soltar el anhelo por Egipto, la inseguridad que ha nacido en vuestros corazones, la desconfianza que cuestiona mi soberanía. Abandonen el orgullo de las viejas costumbres y el temor al desierto. Solo entonces verán el milagro de Dios en su vida. Sus palabras resonaron en la multitud, dispersando el aire tenso como el viento esparce las hojas secas. Los rostros comenzaron a cambiar. Algunos se miraban entre sí, y en sus ojos comenzaba a brotar un destello de esperanza. Pero la lucha interna continuaba. ¿Qué más?, se preguntaban, ¿qué más debemos dejar atrás para ser finalmente libres? Es tiempo de entregar vuestros miedos y dudas al Señor, siguió Moisés. Es tiempo para que cada uno de ustedes renuncie a los ídolos de su corazón, aquellos que han tomado el lugar de confiar plenamente en su Dios. Dejen de lado su rebelión y la nostalgia por lo que perdieron. El camino hacia la tierra prometida comienza aquí y ahora, pero exige sacrificio y entrega. Mientras hablaba, la columna de fuego que guiaba a la nación iluminó el campamento, provocando un murmullo de reverencia en el pueblo. Aquellos que habían estado en desacuerdo comenzaron a acercarse a Moisés. Su llamado resonaba en cada corazón sediento de providencia y cada mente en confusión. En ese instante, Dios susurró el futuro a Moisés. Era un recordatorio de que, en medio de la lucha, había un propósito divino en cada prueba. ¿Qué más aprenderán sobre mí?, murmuró el Señor. ¿Estaría el pueblo listo para el desafío que les esperaba, o sus corazones seguirían anclados en lo viejo? El cielo se oscureció mientras la gloria del Señor caía, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. El pueblo enfrentaba una elección: debían decidir en qué depositar su fe. ¿Estaban listos para liberar lo viejo y recibir el nuevo pacto de Dios? La promesa de un milagro transformador se acercaba, y el eco de la fe comenzaba a vibrar en el corazón del campamento. La pregunta final resonaba, teñida de esperanza y desafío: ¿estarán dispuestos a abrazar el plan soberano de Dios? El silencio profundo que siguió al resplandor de la columna de fuego reflejaba la atención que todos los israelitas prestaban a las palabras de Moisés. En sus corazones, la batalla entre la fe y el miedo se intensificaba. Algunos se inclinaban hacia la esperanza, pero otros luchaban con recuerdos de la esclavitud y el anhelo de lo familiar. Moisés, sintiendo la gravedad del momento, levantó su voz una vez más. Escuchen, pueblo de Israel. La noche ha caído, y es aquí donde muchas almas vacilan. Pero aún en la oscuridad, la luz de Dios puede guiarnos. Vuestra fe debe ser como un faro que ilumina el camino hacia la libertad. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para que Dios actúe en tu vida? Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, el pueblo se sumió en una reflexión profunda, recordando las obras del Señor. El eco de la voz de Dios resonaba en sus recuerdos: yo soy el que os sacó de la tierra de Egipto, el que os guió a través del desierto. ¿Acaso no confiaréis en mí en esta nueva etapa? Pero entre los murmullos y susurros, un hombre se adelantó, llamando la atención de Moisés. Era un anciano de rostro arrugado y mirada firme, conocido por su sabiduría entre el pueblo. ¿Qué nos dirías, Moisés, que no hayamos oído ya? No son solo nuestras preocupaciones por la carne o el maná, es el temor de lo desconocido lo que nos paraliza. ¿Alguien ha regresado de la tierra prometida para decirnos qué hay allí? ¿Qué nos espera realmente? Las palabras del anciano calaron profundo en los corazones de muchos. La incertidumbre y la falta de conocimiento sobre el futuro amenazaban su fe. En ese instante, Dios habló nuevamente a Moisés, desbordando sabiduría y autoridad: dile a mi pueblo que la verdadera fe no se fundamenta en la certeza de lo que ven, sino en la confianza en lo que yo prometí. Es tiempo de avanzar en fe. Con renovada determinación, Moisés se dirigió a la multitud: el Señor ha decidido llevarnos a un lugar que mana leche y miel, una tierra donde fluirán bendiciones.
pero debéis renunciar al miedo que los ataña. Abandonen el temor a la falta, el temor a lo nuevo, el miedo al futuro. Sed valientes, el Señor va delante de nosotros. Esa noche, mientras el viento suave acariciaba sus rostros, un espíritu de unidad comenzó a surgir. Se vieron unos a otros, y los corazones de muchos empezaron a alinearse con la promesa. Un grupo se unió, levantando sus manos al cielo, reconoció la presencia de Dios en medio de ellos. Señor, confiamos en ti, guía nuestros pasos, clamaron en un solo corazón. Aquella quietud se interrumpió cuando un estremecimiento recorrió el campamento, una nube se formó repentinamente sobre la tienda de reunión. Era la manifestación de la presencia de Dios, y el pueblo se quedó sin aliento. Al darse cuenta que sus promesas estaban cerca, una chispa de esperanza volvió a encender su fe, y los murmullos se convirtieron en gritos de adoración. Hosanna al Altísimo. Él es nuestro Dios fiel. Mientras el pueblo clamaba, la voz del Altísimo resonó una vez más en el corazón de Moisés: Hijo mío, la transformación comienza en el corazón. ¿Estás preparado para guiar a los míos hacia la intimidad conmigo, donde se desatarán milagros y se romperán cadenas? Entenderán que no es solo el portal físico hacia Canaán lo que busco, sino un pueblo rendido y comprometido en su fidelidad a mis caminos. Moisés quedó en silencio, absorbiendo la magnitud del encargo divino, sabiendo que cada paso que darían en el desierto estaba atado a la respuesta de su fe. La libertad requería un sacrificio, y el sacrificio traería la revelación del poder de Dios. En el silencio que siguió, una pregunta colgaba en el aire, carnado de un misterio divino: ¿cuántas mentiras más deberán soltar para que el milagro de la transformación se concrete en sus corazones? La decisiva cifra de aquellos que elegirían abandonar lo viejo para abrazar lo nuevo presagiaba el cumplimiento del plan soberano de Dios, y la historia apenas comenzaba a desarrollarse. La noche había caído como un manto sobre el campamento, y el susurro del viento entre las tiendas parecía llevar consigo las plegarias del pueblo. Moisés, aún existiendo en la naturaleza del liderazgo divino, se encontró ante la decisión crucial que podía cambiar el curso de la historia de Israel. La tensión espiritual palpaba en el aire como una tormenta estática, y cada corazón estaba atado a la promesa, pero también a los miedos que asediaban su fe. De repente, la nube de la presencia de Dios comenzó a moverse, extendiéndose más allá de la tienda de reunión. Un miedo reverente cubrió a las multitudes, pero no por mucho tiempo. Aquellos que habían levantado sus manos en adoración sintieron un cambio en el ambiente, la esperanza emergía, y el camino a la liberación comenzaba a despejarse. En este momento de tensión, Moisés se acercó al anciano que había expresado miedo y duda. Sabio anciano, comenzó, reconozco tus temores y tus preguntas. Pero así como el Señor ha estado con nosotros en la opresión de Egipto, también está con nosotros en el desierto. Escucha las palabras del que se sienta en el trono de gloria. Él dice: no temas, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33, y así como prometió a nuestros padres, también promete guiarnos a la tierra que nos espera. A medida que Moisés hablaba, el anciano sintió que las cadenas del temor comenzaban a quebrarse. Era el tiempo de desafiar lo establecido en sus corazones, era el tiempo de liberar cada carga que habían llevado por generaciones. Rendirnos ante la voluntad de Dios es un sacrificio que traerá el poder que necesitamos. Caminaremos en sus promesas. Los israelitas, sintiendo la autoridad en la voz de su líder, comenzaron a murmurar un nuevo canto, una alabanza que surgía de lo profundo de sus corazones como un río desbordado. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Sus promesas son ciertas. El eco de sus voces se alzó entre las estrellas, resonando con el amor del Altísimo. Sin embargo, la presencia de Dios se tornó más intensa, y una voz profunda retumbó en el corazón de Moisés. Hijo mío, un acto de fe requiere más que palabras. Deben abandonar las ataduras de lo antiguo, 7 cosas que han prendido su alma. Si desean el milagro transformador, deben despojarse de lo que les impide entrar en mi gloria. Moisés, con el espíritu lleno de expectación, preguntó: Señor, ¿cuáles son esas cosas que deben abandonar? La respuesta del Señor fue clara y resonante: abandonen la desesperanza que los ha llevado a la amargura. Dejen de lado la queja que ha enturbiado su visión del futuro. Suelten el orgullo que se aferra a pasados que no son más.
Renuncien al miedo que les ata a lo conocido. Suelten la desconfianza que niega mi promesa. Dejen ir la idolatría de lo que han colocado por encima de mí. Y, finalmente, suelten la religiosidad que impide la relación auténtica con su Creador. Cada palabra pronunciada por el Altísimo se metía en el corazón de Moisés y se reflejaba en los rostros de su pueblo, que comenzaba a comprender que la verdadera libertad requería acción y disposición. Un hombre justo alzó su voz desde la multitud: tendremos fe. Nos despojaremos de lo viejo para que lo nuevo se manifieste. La atmósfera se cargó de expectación, y en ese momento, la nube de Dios comenzó a descender aún más, como si estuviera invitando a los corazones a hacer el sacrificio. Moisés y el pueblo estaban listos para recibir la revelación de lo que la obediencia podría traer. Este es el tiempo de la elección, pensó Moisés, sintiendo la presión del destino monumental que se cernía sobre ellos. Así, con la presencia del Señor manifestándose, algo profundamente espiritual comenzó a gestarse. El camino hacia Canaán ya no era solo un tema de geografía, sino una odisea de transformación interna donde se daría vida a un pueblo dispuesto a dejar atrás todo por el bien de la promesa. El misterio aún permanecía. ¿Qué más se había escondido en el corazón del cielo para estos hombres y mujeres de fe? Con cada latido, se acercaba el cumplimiento de las promesas divinas, y la historia de redención apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera de expectación continuaba creciendo, y el pueblo, dado a la reverencia por la presencia de Dios, permanecía en un silencio expectante, como si el mismo aire vibrara con la promesa de lo divino. Moisés, sintiendo la carga de la responsabilidad, se preparó para proclamar lo que había sido revelado: este es el momento de renacer. Hoy, el Señor nos llama no solo a escuchar, sino a actuar. Mientras la nube de gloria se cernía sobre ellos, Moisés levantó sus manos hacia el cielo, implorando la dirección del Altísimo. La voz del Señor volvió a resonar en su espíritu, guiándole a organizar al pueblo en torno a la tienda de reunión. Reúnan a todos, dijo, que cada uno traiga su temor y su carga, pues en este lugar el Señor nos transformará. La multitud, moviéndose con determinación, se agrupó en torno a Moisés, cuya voz se alzó por encima del murmullo. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar y obedecer. Háblanos y te seguiremos. La nube comenzó a intensificarse todavía más, llenando el ambiente de un brillo cálido. Los ojos del pueblo se abrieron de par en par, llenos de asombro y respeto. Pueblo de Israel, dijo Moisés, el Señor ha escuchado su clamor. Él dice: recuerda las maravillas que he hecho entre ustedes. Siempre he estado presente cuando más me necesitaban. No los he abandonado, ni los abandonaré. Salmo 34 horas y 18 minutos. Estas palabras penetraron en sus corazones, y su fe comenzó a crecer como la hierba verde tras la lluvia. Al ver la transformación en el rostro de los suyos, Moisés continuó: el camino a la libertad está sembrado de sacrificios. Mientras abandonan lo viejo, el costal de sus cargas debe ser entregado en las manos de Dios. ¿Quieren tener el coraje de soltar lo que los ata? ¿Están listos para ser levantados como un pueblo nuevo? Sí, gritaron al unísono. En ese instante, el aire se llenó de lágrimas de arrepentimiento y gritos de liberación. Las cadenas de la incredulidad comenzaron a romperse, la nube de su presencia se intensificó aún más, tornando el cielo en una pintura de luces y sombras. Mientras observaban, Moisés sintió que Dios estaba a punto de hacer un acto maravilloso. El Señor nos instruirá, no solo para liberar nuestras almas, sino para guiarnos en los pasos a seguir hacia la tierra que fluye leche y miel. Pero la voz del Altísimo resonó nuevamente en su corazón. Había un nuevo mensaje que transmitir. Díganles que se preparen para el sacrificio, pues el milagro no solo vendrá de su renuncia, sino en su disposición a caminar en mi palabra y en mi promesa. Moisés, ahora embargado por una mezcla de reverencia y urgencia, se volvió hacia su pueblo. El milagro que buscamos requerirá nuestra acción. Cada uno de ustedes deberá realizar un pequeño sacrificio. Ofrezcan un símbolo de su viejo camino, un tributo al Señor que representa su rendición ante su soberanía. El miedo y la incertidumbre se tornaron en un fervor nuevo, mientras los israelitas comenzaron a buscar en sus pertenencias lo que deberían entregar.
Eran momentos cargados de profunda trascendencia, donde lo terreno se encontraba con lo celestial, y la esperanza brillaba como nunca antes. Cuando Moisés vio a los hombres y mujeres comprometidos en despojarse de sus cargas, una profunda satisfacción invadió su corazón. Sabía que estas decisiones, aunque físicas, eran reflejos de una transformación interna que Dios estaba desencadenando. Pero, en medio de la ceremonia, un profundo silencio se hizo presente, y cada corazón latía al unísono, esperando por la próxima revelación. ¿Qué más les tenía reservado Dios? Justo en el clímax de su oración, el cielo se abrió un poco más, liberando un haz de luz que llenó el campamento, y una voz sutil, pero poderosa, habló en el silencio: «He aquí, lo que están a punto de experimentar cambiará la historia de las generaciones futuras». Así, el pueblo, lleno de expectativas, lean anticipando la plenamente revelada historia de redención y liberación. Había llegado el tiempo de la revelación. ¿Cómo seguirían los pasos hacia la tierra prometida y qué actos de fe los llevarían a manifestar la gloria de Dios en su andar? La luz del cielo se intensificó, iluminando el rostro de Moisés mientras la voz resonante del Señor llenaba el aire como un eco que nunca se desvanecería. «Prepárense», dijo, «porque en el sacrificio se encuentra la simiente de lo nuevo que estoy por hacer entre ustedes. Cada tributo que ofrezcan es una semilla de fe que germinará en bendición». Los rostros del pueblo brillaban con una mezcla de temor y esperanza, y las manos se levantaron en un acto de entrega. Cada uno comenzó a apartar lo que representaba sus cargas. Almas angustiadas se despojaban de la tristeza, el miedo y la opresión. La experiencia de tanto sufrimiento comenzaba a tener un propósito, como el barro en las manos del alfarero. «¿Qué más, Señor?», murmuró Moisés en su interior. Sus pensamientos se entrelazaban con la oración ferviente. La respuesta llegó como un soplo suave, llenando su ser de un conocimiento que iba más allá de las palabras. «Diles que no solo suelten las cargas del pasado, sino que abren su corazón a la nueva identidad que les otorgo». Por un instante, el viento que danzaba en la tienda de reunión se detuvo, como si todo en la creación esperara la voz del Altísimo. «Ustedes son un pueblo elegido, un reino de sacerdotes y una nación santa». Éxodo 19:6, continuó la voz en su corazón. «Reconozcan su llamado, porque cada uno de ustedes es parte del plan eterno que he tejido desde antes de la fundación del mundo». A medida que Moisés impartía esta revelación, el pueblo comenzó a entender. El sacrificio no solo era físico, sino también espiritual. Debían abandonar sus ideas limitantes sobre sí mismos, renunciar a la mediocridad y aceptar la grandeza que Dios había planeado para ellos. «Las antiguas maneras de ser deben morir para que lo nuevo tome vida», proclamó Moisés, sus palabras resonando poderosamente. «Hay 7 cosas que deben abandonar para que este milagro se realice: el miedo a lo desconocido, la autojustificación, la falta de perdón, la incredulidad, el orgullo, el apego a lo material y el desánimo. Déjenlas caer en el fuego de la purificación que está aquí en medio de nosotros». El poder del mensaje hizo que muchos lloraran en el arrepentimiento. Las cadenas de la incredulidad se rompían, y la atmósfera se llenaba de un asombro tangible. Algunos caían de rodillas, otros alzaban sus manos, y otros simplemente se quedaban en silencio, contemplando la maravilla de la presencia divina que los rodeaba. «Oh, Señor», clamó el pueblo, «te entregamos todo, nuestras cargas y nuestras viejas costumbres. Por favor, transfórmanos». Y así, con un solo clamor, se tejió un nuevo pacto en sus corazones. Moisés observó, su corazón se colmó de gratitud. Así como el lavamiento de las aguas del Mar Rojo será testimonio de nuestra liberación, esta decisión será un testimonio de nuestra renovación. Al concluir, un silencio reverente se apoderó del campamento, pero entonces, la voz del Señor bramó una vez más, esta vez con dulzura y firmeza. «Este momento de transformación no solo es para ustedes, sino que influirá en las generaciones por venir. Miren, pues lo que están a punto de recibir cambiará el curso de su historia. Sigan el camino que les trazaré, y verán un milagro más allá de lo que pueden imaginar». El cielo se oscureció levemente, como presagiando otra revelación. Mientras el pueblo contenía la respiración, Moisés sintió una vibración en su ser, algo aún más grande estaba por ser revelado. La esperanza ardía en cada corazón, sabiendo que el plan soberano de Dios iba más allá de su comprensión. ¿Qué había preparado el Señor para ellos en la tierra prometida?
con cada latido, la anticipación crecía. La historia de redención apenas comenzaba. Y sucedió que, mientras el viento susurraba las promesas del Altísimo, Moisés se dio cuenta de que cada mirada del pueblo estaba fija en él, como si esperaran que revelara los misterios de Dios. Entonces, se acercó a la entrada de la tienda y levantó su voz para hablar con mayor claridad: hermanos e hijas de Israel, escuchen el eco de la voz del Creador. El sacrificio que se ofrece hoy es solo el comienzo de la obra que el Señor está realizando en medio de nosotros. No solo nos llama a soltar, sino también a recibir. Un temor reverente cubrió a quienes escuchaban, y sus corazones latían con esperanza, pues sabían que debían permanecer atentos. Dios no solo quiere sanarnos de las cadenas que nos han atado, sino que desea darnos un nuevo propósito. Cada uno de ustedes es una antorcha encendida, cuyas llamas arderán con la luz de su gloria. Mientras las palabras de Moisés colmaban el aire, en el cielo se formaron nubes de dulzura y gloria, enviando destellos que iluminaban la oscura noche. La presencia del Señor descendía con poder, como un río que arrastra todo a su paso, transformando la desolación en abundancia. Al abandonar lo viejo, proclamó Moisés, deben acoger la nueva vida que el Señor ofrece. Los 7 elementos que deben dejar atrás son más que un simple sacrificio. Son puertas que se abren hacia un futuro lleno de su gracia. A medida que hablaba, Moisés comenzó a enumerar cada elemento con voz potente: temor a lo desconocido, que paraliza. Autojustificación, que nublará su vista. La falta de perdón, que envenena el alma. Incredulidad, que es sombra en el camino. Orgullo, que les aparta del amor divino. Apego material, que distrae su corazón. Y el desánimo, que apaga la voz de su propósito. El pueblo, sumido en una profunda reflexión, sintió que la verdad de cada uno de estos abandonos resonaba en sus corazones. Muchos volvieron a caer de rodillas en un acto de rendición, y el llanto de arrepentimiento se mezcló con alabanzas que ascendían al cielo. En medio de este clamor, un silencio sobrecogedor se hizo presente, y Moisés se dio cuenta de que la esencia de esa noche era mucho más que una simple acción de entrega. Era el momento del santo pacto que conectaba su presente con su futuro. No teman, continuó, porque hoy les digo que el Señor actúa en este momento, y lo que están a punto de recibir es un testimonio de su fidelidad. Miren y vean, en la tierra prometida habrá un maná nuevo que será señal de su provisión cada día. Mientras hablaba, una sombra se extendió sobre el campamento. Era la nube de la gloria divina, el mismo símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Moisés elevó las manos, y una luz radiante envolvió a cada miembro del pueblo, impregnándolos de poder. Sabrán que el Señor es su Dios, y nunca serán desamparados. Sudor y lágrimas de rendición se mezclaron en el suelo, mientras la luna brillaba intensamente sobre cabezas inclinadas. La atmósfera se llenó de una esperanza palpable, y cada corazón palpitaba al unísono con el latido divino. Este es el inicio, amados míos, finalizó Moisés, su voz temblando de emoción. En esta transformación, sus vidas servirán de luz para el mundo. Lo que experimenten aquí resonará en las generaciones venideras. Pero escuchen, aún hay algo más que el Señor se dispone a revelarles si están dispuestos a abrir sus corazones y sus mentes. Así, mientras se cerraban las puertas de la tienda, una expectativa vibrante invadió el campamento. Las estrellas titilaban como testigos de esa noche. Moisés guardó un silencio, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Algo asombroso estaba próximo, y la voz de Dios retumbó, una vez más, rompiendo el silencio. Ustedes se preparan para un nuevo pacto, un milagro eterno que contiene la esencia de mi voluntad revelada. Pero solo entrarán en él si están listos para abandonar lo viejo y aceptar el nuevo. ¿Están listos para ser parte de este plan soberano que cambiará la historia? La pregunta flotó en el aire, dejando una resonancia en cada corazón. La historia de redención estaba a punto de tomar un giro, y la verdad de Dios se disponía a revelarse en su esplendor. Y aconteció que, al amanecer del día siguiente, el pueblo se reunió nuevamente en torno a Moisés, ansioso por conocer lo que el Señor tenía reservado para ellos. La expectación en el aire era palpable, como si se tratara de un respiro colectivo, y el eco de los corazones latiendo al unísono en busca de dirección flotaba sobre sus cabezas. Moisés, fortalecido por la experiencia de la noche anterior, levantó su mirada hacia el cielo.
El Señor nos ha llamado a un nuevo camino, uno que está cimentado en su gracia y abundante misericordia. Escuchen, oh Israel, lo que el Altísimo está dispuesto a hacer. Esta mañana, Él se manifestará en poder y revelará la gloria de su nombre. Mientras sus palabras fluían, el sol despuntaba en el horizonte, derramando su luz dorada que simbolizaba la revelación divina que estaba por venir. Las sombras de la noche se disipaban, dejando paso a un nuevo día de promesas. Hoy, proclamó Moisés, el Señor no solo nos invita a renunciar a lo viejo, sino también a caminar en la plenitud de lo nuevo. La tierra que nos espera está llena de abundancia, de promesas cumplidas y bendiciones desbordantes. Pero hay un camino que debemos recorrer, y no sin sacrificios. Los rostros del pueblo mostraban una mezcla de temor y asombro, mientras Moisés, guiado por el Señor, comenzaba a hablar de los nuevos mandatos que debían seguir. De la misma manera que abandonaron sus cadenas el día de su liberación, también deben abandonar toda duda, resistencia y temor que pongan en peligro la obra del Altísimo en sus vidas. A medida que sus palabras resonaban, el ambiente parecía vibrar con un poder sagrado. ¡Gloria a Dios! Gritó uno entre la multitud, y una oleada de amén se alzó como un clamor unificado. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, continuó Moisés, que dan fruto en su tiempo, y sus hojas no caerán. Pero para eso, deben estar dispuestos a sacrificar lo que les ha mantenido en la mediocridad. Deben anhelar la plenitud del Espíritu en sus vidas. Entonces, una sección del pueblo, compuesta por los ancianos, se levantó y se dirigió hacia Moisés. Contigo están nuestras vidas, pero danos claridad sobre cómo debemos proceder. ¿Cuáles son estas puertas que se abren ante nosotros? Moisés miró con ternura a sus hermanos. El primer camino es el del arrepentimiento, una rendición completa que permitirá al Señor transformarnos. El segundo es la fe, que les abrirá los ojos a las maravillas que han de ver. El tercero es la unidad, pues juntos edificamos un templo que es digno de su presencia. La multitud escuchaba atentamente, y en sus corazones comenzaba a brotar un nuevo fervor. Y así como la nube de gloria está entre nosotros, así tu fe será el tejido de este nuevo pacto, añadió Moisés. Pero entonces, un profundo silencio sobrevino, algo estaba por ser dicho que cambiaría la historia de Israel. Esperen. El Señor ha puesto en mi corazón declarar algo sobre el futuro. Él ha determinado que no solo nacerá un nuevo pueblo, sino que se levantará de entre ustedes uno que será luz para las naciones. Un murmullo recorrió el campamento. ¿Qué significa esto, Moisés?, preguntó un joven. ¿Qué legado se nos ha confiado? Moisés, sintiendo el peso de su responsabilidad, respondió, un nuevo pacto que excederá nuestra comprensión. Será un pacto de amor y restauración, donde conocerán a Dios de manera más profunda. Están siendo preparados para ser un pueblo que clama, que sirve, y que lleva esperanza a un mundo quebrantado. Así el pueblo, con nuevos corazones latiendo con un zumbido de esperanza, se preparó para recibir aquella nueva revelación que Dios les prometía. La vida en sus vidas espirituales estaba a punto de experimentar una transformación radical. Sin embargo, en el corazón de cada uno de ellos reverberaba una inquietud. ¿Estaban realmente listos para los cambios adversos que venían con esas promesas? La pregunta quedó flotando en el aire, dejándolos ansiosos por descubrir el desenlace del plan soberano que el Señor había comenzado a tejer entre ellos. Y al amanecer, cuando la luz del sol comenzaba a derramarse de nuevo sobre el campamento, Moisés sintió un profundo llamado en su corazón. Las palabras del Señor reverberaban en su mente como un himno antiguo: yo estableceré un nuevo pacto. Con prudencia, se dirigió hacia la multitud que se había congregado, sus rostros aún marcados por el sueño, pero llenos de anticipación. Pueblo de Israel, comenzó, su voz resonando con autoridad divina, el Señor se ha preparado para hablar con nosotros en este día. Hoy no solo nos llama a abandonar lo viejo, sino también a recibir lo nuevo que Él desea impartir. La congregación permanecía en silencio, ansiosa por oír cada palabra. Las nubes de gloria comenzaron a descender más cerca de ellos, iluminando el campamento con una luz celestial. Así como los antiguos pactos sellaron una promesa de redención, un nuevo pacto está a punto de ser anunciado, uno que no solo tocará nuestras vidas, sino que marcará el futuro de todas las generaciones.
Este pacto será el camino a la verdadera libertad. Moisés se detuvo, dejando que el peso de sus palabras calara en el corazón del pueblo. En sus ojos se podía ver el destello de la esperanza, pero también un resplandor de dudas, similar al oro puro que se purifica en el fuego. No se asusten, porque el dolor de la transformación es un precio que vale la pena pagar. Él entendía que la resistencia a lo nuevo podría obstaculizar lo que Dios quería hacer, pero ahora el tiempo de actuar había llegado. Ustedes deben soltar las últimas ataduras que los han mantenido en prisión. Deben dejar caer lo que pesa sobre sus corazones, la condenación por lo que han hecho, el temor a lo que vendrá, y la pereza que han permitido que se arraigue en sus vidas. El Dios Altísimo está listo para hacer un milagro en sus corazones, pero este milagro requiere disposición. Un susurro de aceptación recorrió el campamento. «Estamos dispuestos, Moisés», exclamó uno entre la multitud, mientras otros asentían con fervor renovado. «Estamos listos para escuchar lo que el Señor nos pide». Sin embargo, aquí había otra verdad que Moisés debía transmitir. Mientras cerraba los ojos, buscando la dirección del Altísimo, escuchó la voz clara: «Diles que este nuevo pacto no se enfocará solo en la liberación física de Egipto, sino en su conversión completa. Un pueblo que solo será libre en la medida que me adore en verdad». Así, Moisés respondió: «El Señor nos está llamando a ser un pueblo que no solo se despoja de cadenas externas, sino también de aquellas que están dentro de nuestro corazón. Es el tiempo de la verdadera adoración, del culto que nace del entendimiento y del amor». La multitud se estremeció ante el significado de sus palabras. ¿Adoración? ¿Realmente se nos pide eso?, susurraron algunos. Pero la voz de Moisés resonó con fuerza. Sí, adoración en espíritu y en verdad. Si deseamos ver el milagro de la transformación, necesitamos profundizar nuestra relación con Él. La atmósfera se llenó de poder. El pacto que está a punto de ser tejido entre nosotros requerirá integridad, una conexión genuina con el corazón del Creador. Y cuando lo hagamos, como el oro y la plata en el fuego, seremos refinados y purificados. Entonces veremos su gloria en el milagro prometido. Pero justo cuando Moisés pensaba que el pueblo estaba completamente entregado, un anciano conocido por su sabiduría se adelanta. «Moisés, ¿qué sucederá si no estamos a la altura de este nuevo pacto? ¿Qué pasará si seguimos fallando, si la vieja naturaleza sigue asediando nuestros corazones?» «Dios conoce nuestros miedos», respondió Moisés con suavidad. «Él ya ha provisto el camino para nuestras fallas. Este nuevo pacto incluye la promesa de un corazón nuevo, un espíritu renovador. El Señor soplará su aliento sobre nosotros y hablará de nuevos comienzos. Pero debemos estar dispuestos a cooperar y a dejar de lado nuestras inseguridades». Los corazones del pueblo comenzaron a resonar con la palabra de la esperanza. La luz del nuevo día iluminaba sus rostros, y la nube de gloria danzaba entre ellos como un símbolo de lo que estaba por venir. Sin embargo, Moisés sintió en su interior que esta revelación todavía no había culminado. «Y aún hay más», exclamó con creciente fervor. «Un nuevo pacto que abarca no solo nuestra transformación personal, sino también la responsabilidad de ser luz para los demás. Están llamados a llevar el mensaje de amor y verdad a todas las naciones. Esto es parte del plan soberano de Dios, que no solo sean liberados, sino que sean agentes de cambio en el mundo». Con cada palabra que pronunciaba, las chispas de fe comenzaron a arder más intensamente en el corazón de los israelitas. Un descubrimiento sublime emergió ante ellos: el camino hacia la libertad no sería individual, sino comunitario. La promesa de Dios no sería solo para ellos, sino para un mundo hambriento de fe. Sin embargo, como un eco de advertencia, la pregunta permanecía: ¿estaremos dispuestos a aceptar el desafío de este nuevo pacto? Mientras la voz de Dios resonaba en la mente de Moisés, un aire de expectativa fresca llenaba el campamento, el temor y la incertidumbre entrelazándose con la esperanza y el deseo de transformarse en algo nuevo. La historia de su liberación apenas comenzaba, y el misterio de lo que el Señor estaba por desatar en medio de ellos los instaba a avanzar con fe. «Prepárense, Israel», les dijo Moisés. «El tiempo de la respuesta a la pregunta crucial ha llegado. ¿Estamos listos para abrazar el plan soberano de Dios que transformará no solo nuestras vidas, sino también el destino de naciones enteras?»